Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el doctor Raúl Perazo. Y alguien me pregunta, ¿por qué estamos con la misma ropa? Porque hicimos un solo día, una grabación para los 5 días. Tenemos visita de Estados Unidos, visita de Perú, y queríamos aprovechar esto, entonces nos esforzamos para poder llevarle a usted todo lo que estuvo escuchando esta semana. Déjeme decirle que si no escuchó el testimonio del lunes, la conversación que tuvimos con el pastor y todo lo demás, por favor escúchelo, porque Dios va a impactar su corazón. Teo siempre nos ayuda en las grabaciones, nos ayuda con el tiempo y nunca lo mencionamos. Gracias también por el trabajo que haces. Ahora nos toca a nosotros, para que te puedan conocer. Nos visitaste desde Perú. Ayer dijimos tu nombre, hoy también, Osmar. Pero contanos un poquito cómo conociste a Cristo y qué es lo que haces. Bueno, mi nombre es Osmar Oliver Tuanama Fasanando. Tengo 31 años y entonces por lo cual vivo en la ciudad de Iquitos, Perú. De la capital que muchos conocen, Lima, es 1 hora y media volando y por carretera es 18 horas. 18 horas hasta una ciudad y de ahí tomar 7 días viajando en el barco por el Amazonas hasta llegar a mi ciudad. ¿Ella es para llegar a tu cosa? Para llegar a mi ciudad. 7 días por barco. Y 18 horas de la capital hasta una ciudad. ¿Sabes que haciendo 18 horas yo llego a cualquier lugar de Centroamérica? Es muy grande tu país, ¿no? Contanos cómo fue que conociste a Cristo como Salvador. Bueno, conocí al Señor a la edad de los 16 años porque mi hermano mayor fue el primero. O sea, yo soy la segunda generación cristiana de mi familia. Entonces mi hermano mayor, él es 3 años mayor que yo. Cada vez que yo regresaba del colegio, él oraba sobre mi cama, diciendo: Señor, tú vas a utilizar a mi hermano, él va a ser un hombre lleno de tú lo vas a llevar. Hablaba palabras de vida, mi hermano, sobre mi cama. Y yo decía: tú estás loco, porque la iglesia no es para mí. La iglesia es para los viejitos, la iglesia es para la gente que ya va a morir ya porque ¿qué más le toca? No tienen opción, que vayan. Decía yo, porque yo soy joven, quiero disfrutar la vida, quiero salir con las chicas, o sea, un montón de cosas que pensaba, ¿verdad? Pero Dios tenía un plan. Y mi hermano un día me invita, yo estaba trabajando en ese tiempo, ya a la edad de los 14 años. O sea, vos pensabas que los cristianos eran todos aburridos. Todos aburridos, que bueno, pues que vaya a la iglesia a cantar aleluya. Me hasta que puro aleluya. Yo le decía a mi hermano, su nombre era John, pero su sobrenombre era Aleluya. Entonces, sí, acá en Costa Rica a veces le dicen panderetas. Panderetas también. Bueno, y yo sé, porque ya conversé con vos, que llegaste a la iglesia, pero que sos un hombre de negocio. ¿Podés contar esa parte? Claro, es que mi hermano, es que yo comencé a trabajar a los 14 años en el mundo del turismo, y por lo cual soy guía oficial del turismo también en Perú, y entonces mi ciudad, en el principio fue algo porque comencé con limpiando botes, después de limpiando botes, escuchando todo lo que el guía decía, hasta que me aventé. Porque hay un punto en nuestra vida que tenemos que decir: ya no puedo vivir esta vida, quiero algo más, algo diferente. Entonces cuando ya comencé a trabajar en el mundo del turismo, mi hermano, cuando estaba orando sobre mi cama, tanto orar, y él me invitó, y dice: vamos a la iglesia, me dice. Yo digo: ya pues, vamos a la iglesia, pero yo soy un hombre que tienes que pagarme. ¿Cuánto? Dice: págame $7. $7. Eso es mucha plata. No sé cuánto es en colones, en $7, ¿verdad? Y son como 3.500 colones, más o menos. Bueno, para alguien que no tiene plata es muchísimo. Claro, y mi hermano él era jovencito, entonces me dice: yo no tengo plata, pero tú crees en Dios, pídale a Dios. Entonces, no sé cómo consiguió los 20 soles, creo que se sacrificó la cartera de mi mamá en ese día. Pero consiguió, me pagó, me fui a la iglesia. Él estaba en grupo de la alabanza y cuando me invitó a la iglesia me fui a dormir atrás de la iglesia. Y él en la alabanza nomás me miraba: yo te invité para que, como que al final me dijo: yo te invité para que vengas a alabar al Señor, no para que te sientas atrás en la iglesia. Tú me dijiste: ven a la iglesia, pero no me vamos a sentar. Me fui a la iglesia, cumplí con mi trato, ir a la iglesia, pues me fui a dormir. Ah, no, pero eso es negociar, o sea que fuiste casi salvo por obra vos, porque tuvieron que pagar. No, y la segunda vez, ¿qué pasó? La segunda vez me dice, me invitaba otra vez, vamos a la iglesia, me dice. Vamos a la iglesia. Le digo: bueno, pues, ¿quieres pagar la iglesia? Tienes que darme el doble, tienes que darme $14 ahora. No, eso es comercio puro. Y él dice, ¿cómo voy a conseguir 14 si no tengo trabajo? Y le digo: no, pídale a Dios. Pero no sé cómo mi hermano consiguió, pero me dijo: ok, te voy a dar los $14, pero tienes que ir a sentarte conmigo en la primera fila de la iglesia. Amén, no tengo problema. Un día sábado fuimos a un programa de jóvenes,
cantando al Señor, y cuando el pastor comenzó a hablar, y sentí que el Dios comenzó a hablar a mi vida. Y ese día cuando hizo el llamado, ¿quiénes quieren aceptar al Señor? Yo fui el primero corriendo a aceptar al Señor. Y cuando corrí, sentí un poder sobrenatural sobre mí que yo no entendía qué es lo que era, cuando Dios me comenzó a llenar y comenzó a llamar. Pero a la semana mi hermano se apartó del Señor. Qué triste debe ser eso, ¿no? Porque la persona que te lleva a los pies del Salvador de golpe se aleja. Ahora, como no tenemos mucho tiempo, sabemos que conociste a Cristo como Salvador, pero estás involucrado dentro del ministerio. Por lo que pudimos conversar, conoces mucho de Life Change. Y viste cómo es mi inglés, ¿no? Me cuesta, che. Pero también estás involucrado en otro tipo de ministerios. Contanos un poquito cómo es Perú y cómo es lo que haces. Bueno, Perú es un país muy grande, ¿verdad? Nuestra ciudad tiene 1 millón de habitantes, y por lo cual durante mi caminar con el Señor, Dios comenzó a obrar en mi vida y pude desarrollar un ministerio que se llama SKC Perú, por lo cual trabajamos. ¿Cómo se llama, perdón? SKC Perú. ¿Ese qué significa? SKC es en inglés, la sigla está en inglés. S es Sunshine, la K es como Kids, entonces la C es Kids Club, Sunshine Kids Club. Y entonces, dentro de eso rescatamos, ¿cómo es niño amanecer? Porque la primera cosa que vemos en el Amazonas es el amanecer, la radiación del sol. Y vemos que el amor de Dios siempre está con nosotros. Entonces, cuando decís Amazonas, vos vivís en la selva. En la selva vivimos. Sí, yo vi unas fotos ahora claro, donde lo que comen y todo lo demás. Pero bueno, volviendo al ministerio, ¿cuál es tu ministerio? El ministerio, trabajamos con niños y adolescentes, especialmente muchas veces cuando hay muchos padres que emigran a otro lugar, a otra ciudad, ¿verdad? Y especialmente yo fui de la selva, y cuando vinimos a la ciudad vinimos en busca de futuro, pero mis padres se frustraron y no encontraron. Entonces, como no encontraron trabajo, se comenzaron con malas juntas y comenzaron fueron alcohólicos, desarrollaron una vida de alcohólico. Entonces, pues, y crecí en la calle mucho, pero el Señor me rescató. Cuando me rescató, entonces Dios me llevó por mucho tiempo. Dios habló a mi vida, comencé a desarrollar. Había una etapa en mi vida que yo me sentía bien ya, pero ahí es donde Dios me llama, me dijo, vete, porque quiero que tú alcances a los niños de tu comunidad. ¿Por qué? Porque de la misma manera como yo te utilicé a ti, yo voy a cambiar la vida de esos niños. Sabés que yo soy argentino, vos peruano, y los sudamericanos hablamos muy rápido para todo lo que es Centroamérica. Entonces, vamos a ver si le bajamos un cambio y podemos hablar más lento. Yo sé que nos tenemos que emocionar porque trabajar para Dios es emocionante. Es algo emocionante. Ahora, contame, ¿cuál es tu relación con el ministerio del Pastor Mark? Trabajamos en la ciudad, cuando el Pastor Mark vino, abrió en la ciudad de Iquitos, abrió un ministerio que se llama Cambiadores de Vida, y por lo cual lo conocí a través de mi amigo Carlos Mareco, que también es argentino. Entonces él es el director de la base allá en Perú. Carlos Mareco con su esposa Melissa y también con el apóstol John Mortimer, también del Ministerio Cosecha Evangelística en el Amazonas. Comenzamos a tratar de el programa, pero como Iquitos es una ciudad turística, hay mucho, las drogas y el alcohol es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque estamos cerca de la frontera de Colombia. Entonces, Iquitos es un canal para poder enviar, ¿verdad?, el producto, sí, al que viene hasta todos, Sudamérica, Centroamérica, hasta que llegue hasta otros lugares más. Y a través de eso, se comenzó el programa, comenzó a desarrollarse. Entonces, por lo cual estuvimos mucha gente que estuvo dispuesto a cambiar, porque hemos visto una transformación en la vida de estos hombres a través de las enseñanzas que damos a través de la palabra de Dios. Ahora, estos hombres que pasaron ese proceso, y algunos de ellos ya son líderes hoy en día dentro del programa Cambiadores de Vida. ¿Por qué? Y es también esa misma gente, los que atravesaron y sobresalieron de esa adicción, ellos están ayudando ahora a otros para que ellos puedan salir de esa adicción. Qué lindo, qué lindo. Ves personas que son liberadas normalmente. ¿Estás casado? Sí, estoy casado, tengo 3 niños. Entonces el mayor tiene 12, el menor tiene 3 años y el segundo tiene 3 meses, y mi esposa es ciudadana americana. Entonces es rubia, es alta, yo soy un hombre chiquito. O sea que cuando haces una foto la sale en blanco y negro. No puede salir. Somos la familia Crayola. La familia Crayola, no puede salir una foto en colores. Pero qué lindo es poder servir al Señor. Y ustedes en Perú tienen el ministerio Cambiando Vidas activo en tu iglesia, ¿o cómo funciona? Es muy independiente de la iglesia, entonces, pero usamos las facilidades de las iglesias, de la iglesia también para los programas, colaborar con ellos en algo, ¿verdad? Pero asistimos siempre en todos los programas de que la iglesia
hace. Entonces el Ministerio de Cambiador de Vida está trabajando con la Iglesia Morada de Dios en la ciudad de Iquitos. ¿Y cuánto? ¿Tienen un solo grupo o varias casas? No, todos estamos en un solo lugar. Ok, ¿y cuánta gente tienen? Ahorita con todo el personal son un promedio de 15 personas y tenemos, ya vamos llegando a 10 estudiantes. 10 estudiantes. ¿Has visto varias personas graduarse, salir y hoy estar libres? Sí, hemos visto a varias personas que han estado libres, pero muchas veces es un discipulado muy intenso. ¿Por qué? Porque en mi ciudad es la guerra espiritual de todos los días. ¿Por qué? Porque existe el chamanismo. O sea, ver a una persona endemoniada en la calle es muy común. Hay mucha curandería. Claro, pues Brujería. la brujería. Entonces eso es algo muy grave dentro de mi ciudad, porque entonces aparte tenemos una de las drogas bien famosas que es la ayahuasca. Supuestamente es una medicina natural, pero es algo que te hace alucinar mucho. Acuérdate que la Biblia dice que el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, si estás en un ambiente donde hay mucha curandería, brujería y cosas así, tenemos que predicar el Evangelio y ser luz, pero es un poco más difícil. La verdad, como hijos de Dios nos gustan los retos, porque hemos visto el poder de Dios manifestarse, hemos visto el poder de Dios librar a muchas personas y muchas veces, tú sabes, si hay mucha gente, muchos chamanes que se meten con nosotros, no se meten con el mismo Dios viviente. Entonces, y ellos reconocen la autoridad que hay dentro de nosotros, pero sí tenemos que ser luz a cualquier lugar donde vayamos. Muchos chamanes, así se llama una secta o qué son chamanes. Los chamanes son aquellos que practican la brujería, que practican y otras cosas más. Pero sería como los macumba en Brasil, los umbanda, una religión que no adora a Dios sino a Satanás. Como algo así, claro, como llamar a los espíritus para que sean libres. Bueno, nosotros, la Biblia dice que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y a veces los cristianos ignoramos que eso está pasando, pero fuimos llamados a ser luz en este mundo. Ahora, sos papá, servís al Señor y has tenido contactos con personas que están en adicción y todo lo demás. Como papá cristiano, vos notás en Perú, porque en Costa Rica hay ausencia de papás. Por más que estén en la casa, están ausentes. ¿Notás que eso está pasando en Perú? Claro, porque la mayoría, hay un porcentaje de muchos niños creciendo con padre o madres solteros. Entonces, y ese es un problema que ha estado arrastrando por muchas generaciones. Yo, a pesar de haber tenido a mi papá, a mi mamá cerca, ¿verdad? Que hasta ahora, hasta el día de hoy los tengo, entonces, y ahora ya conocen del Señor. Ahora mi padre es un hombre y una mujer, mi padre es un hombre y mi mamá una mujer que buscan más del Señor, porque como ellos vinieron, porque vieron el cambio en mi vida también. Pero de eso no pasa en la vida de muchos jóvenes, muchos niños, y por eso es que ellos tratan de refugiarse, llenar ese vacío en todas las drogas, en el alcohol y ser adaptados mayormente que todas las cosas. Ahora, hemos compartido toda esta semana juntos con el pastor Mark, con todos tus amigos y compañeros de ministerio. ¿Cuál es la forma que Dios trabaja para que vidas sean transformadas? Ustedes tienen un programa como un discipulado intenso, ¿verdad? Que está funcionando en Perú y en diferentes lugares. También me hablaste que tienen algo con adolescentes. ¿Qué es lo que hacen? No, claro. El ministerio que yo que Dios me permitió poder liderar, aparte que solamente como colaborando con Cambiadores de Vida, el ministerio que te decía, SKC Perú, nosotros desarrollamos un programa con niños y adolescentes. Y por lo cual incentivamos a ellos, y estos niños son de padres de padres alcohólicos, de hogares rotos, entonces les guiamos a ellos a través de la palabra de Dios, pero a través de algo que a ellos les gusta hacer. Por ejemplo, Sudamérica es conocido por les gusta el fútbol. Utilizamos una herramienta que les gusta a ellos para que ellos puedan venir y conocer al Señor. Y cuando ellos tienen más ese deseo, más le invitamos al programa de los cultos, el discipulado, entonces, y vemos un crecimiento dentro de ellos. Antes me decían, ¿verdad? Venían temprano a arreglar, decían, pastor, ¿cómo está? Con una voz de niño, ¿verdad? Ya son grandes. Ahora dicen, pues, pastor, ¿qué van a hacer hoy día? ¿Verdad? Me dice, ¿verdad? Entonces, pero todos crecen. Los niños que ya 9 años de ministerio, todos son más altos que yo, y yo aún sigo en el mismo tema.
Sabes que estaba pensando cómo resumir toda esta semana, porque comenzamos hablando con el pastor Mark y seguimos con todo el resto de su equipo, también con vos. Y viene a mi mente en estos últimos minutos y a mi corazón, el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice en el capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y cuando pensaba en todo esto, a veces creemos que, bueno, tengo un centro de capacitación y 2 más 2 es 4, pero la vida cristiana no es así. O pensamos que voy a meter a una persona a que memorice la Biblia y eso va a ser el que va a hacer el cambio. No, en realidad, ¿quién me enseña a renunciar a cualquier adicción? La gracia de Dios. Gracias a Dios. Y la gracia de Dios no es una dispensación, es una persona que se llama Jesucristo. El mismo que un día llegó a tu vida y llegó a la mía, y juntos con Él queremos decirle que si usted todavía no entendió la gracia de Dios, gracias que nosotros tenemos lo que no merecemos. Y saben, la gracia de Dios dice que se manifestó, o sea, se hizo presente. La gracia de Dios me lleva a creer. ¿A creer qué? A creer que soy pecador. A creer que ese pecado me separa de Dios. A creer que Cristo murió en mi lugar, derramó su sangre para limpiar todos mis pecados, que fue sepultado y que resucitó y su tumba está vacía. Y ese es el poder que hemos venido compartiendo cada semana. Pero la gracia de Dios no solo me lleva a creer, la gracia de Dios produce un cambio que termina siendo una transformación. Y es el cambio que me estabas diciendo. Inclusive los muchachitos que ves llegando con vocecitas de niños y hoy vidas transformadas. Pero es la gracia de Dios. Ahora, ¿usted está luchando con una adicción? La Biblia dice que el único que le puede ayudar es la gracia de Dios. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, la palabra enseñar aquí, en griego es la palabra pedagogo. O sea que nuestro maestro es el Espíritu Santo de Dios. Es el mismo Jesucristo que me enseña a renunciar ¿a qué? A la impiedad, a los deseos mundanos. Así que deje de luchar. Si no tiene a Cristo, hoy necesita encontrarse con Jesús. Si ya tiene a Jesús, pero vive como un cristiano carnal, haciendo su propia vida, ajeno de la vida de Dios, hoy necesita renunciar. Pero como usted no puede, la gracia de Dios le capacita para decir, hasta aquí, renuncio. Y entonces va a poder vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Saben por qué? ¿Cuándo viene Cristo? Puede ser hoy, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada. Imagínense que no terminamos este programa y se queda solo la cámara. ¿Por qué? Porque Cristo viene ya. Así que, si usted ya tiene a Cristo, la gracia de Dios le ayudó a creer. La gracia de Dios lo llevó a cambiar. Pero la gracia de Dios lo desafía a compartir el glorioso mensaje de Jesucristo. Pero también la gracia de Dios me lleva a tener la convicción de vivir en santidad, porque Dios se dio a sí mismo para purificar un pueblo propio. O sea, somos su pueblo, somos el pueblo de Dios. No podemos terminar este programa, Osmar y yo, sin decirle a usted que nos está viendo. Si no tiene a Cristo, no tiene esperanza. Usted necesita hoy recibir a Jesús como Salvador. Si ya tiene a Cristo y está viviendo mal, necesita hoy entender la gracia de Dios. Y cuando Dios tomó nuestras vidas, hizo para Él un pueblo propio, es porque Él se entregó. ¿Por qué se entregó? Por mi transgresión y por su transgresión. ¿Y qué más hizo? Resucitó para que podamos ser justificados. El tiempo se nos fue. Volando. Nos queda un minutito menos que eso. ¿Algo que le quieras decir a nuestros oyentes? Solo que estemos preparados porque el Señor viene pronto. El trabajo, dice que la mies es mucha, pero los obreros es poco. Si tú estás peleando en las 4 paredes de tu iglesia, mientras que tú peleas ahí, afuera hay mucha gente que necesita del Señor. Porque muchas personas mueren a diario, no solamente por esperar de recibir un pedazo de pan, sino esperan de recibir un pedazo de amor de parte de nosotros como hijos de Dios. Y esa es nuestra tarea. Vayamos y compartamos a aquellos que necesitan del Señor. El amor que nos fue dado. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta semana.
Nos vemos la próxima. Recuerde que si nos está viendo por el canal 31, reporte su sintonía. Puede escribirnos también a nosotros, a nuestro WhatsApp 506 si está fuera de Costa Rica, 6048 2495. Puede buscarnos por medio de las redes sociales, Capacitando a los Santos en Facebook o en YouTube. Y sobre todas las cosas, gracias y la gloria sea para Dios. Hasta la próxima. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.